¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente a través de este medio y hoy nos toca repasar el capítulo número 6 del libro La oración de Elena de White. Un libro muy interesante y sobre todo el capítulo de hoy que tiene por título La oración de fe. Así que te invito antes de comenzar el repaso a buscar al Señor a través de la oración para que Él nos pueda iluminar para poder sacarle bien el jugo a este capítulo. Así que te invito a que oremos juntos al Señor. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este momento en que tú nos estás dando, en que podemos aprender un poco más de este instrumento tan esencial que se llama la oración. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar primero leyendo una porción de la palabra de Dios. Les voy a leer en Efesios capítulo 6, en el versículo 16, dice esto: sobre todo, o una mejor traducción es siempre, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Noten, acá el apóstol Pablo está tomando el ejemplo de la armadura que usaban los soldados romanos y dice que la fe es el escudo con el cual nosotros podemos enfrentarnos y defendernos del maligno. Y más abajo dice en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten, hay que orar en todo momento, dice, en todo tiempo, a toda hora, pidiendo súplicas al Espíritu Santo. Y hoy justamente, como habíamos mencionado, el capítulo 6 tiene por título la oración de fe. Muy importante que si no tenemos fe, confianza, el Señor no puede contestar nuestras oraciones. Así que vamos a repasar juntos este capítulo. Dice así: la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Noten, la oración es el medio, dice, ordenado por el cielo para tener éxito en este conflicto, en esta guerra espiritual. Si no utilizamos este instrumento que el Señor Jesucristo lo utilizaba frecuentemente, diariamente, todos los días, no podremos salir vencedores. Más adelante dice, nuestra parte consiste en orar y creer. Noten, esa es la parte nuestra, orar y creer que el Señor nos está escuchando y tener la certeza de que Él nos va a cumplir nuestro pedido dependiendo si es oportuno o no. Eso lo tenemos que dejar a Dios. Sigue diciendo más adelante, Él anhela que extendáis hacia Él la mano de la fe. Anhela que esperéis grandes cosas de Él. Anhela daros inteligencia así en todas las cosas materiales como en las espirituales. Él puede agudizar el intelecto, puede impartir tacto y habilidad. Emplead vuestros talentos en el trabajo. Pedid a Dios sabiduría y os será dada. Noten, Él siempre anhela que nosotros nos agarremos de su brazo y que le pidamos sabiduría, inteligencia, para que podamos avanzar en esta carrera espiritual. Más adelante sigue diciendo, no debemos confundir la fe y los sentimientos, porque son cosas totalmente diferentes. Hay muchas personas que dicen, yo tengo fe, y piensan que necesitan sentir algo, y si sienten algo, dicen, eso es una verdadera fe. Y no dice esto, vuestros sentimientos no tienen nada que hacer con la fe, dice. Cuando la fe traiga la bendición a vuestro corazón y vosotros sintáis regocijos en la bendición, eso ya no es fe, sino sentimiento, dice la autora. Más adelante sigue diciendo, la fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien.
eso es fe. Confiar en el Señor, que nosotros le podemos pedir, pero debemos esperar a que Él vea si es oportuno contestar ese pedido o no. Dice, oren con fe y asegúrense de colocar sus vidas en armonía con sus peticiones. Noten, si yo le pido al Señor, yo tengo que cumplir las condiciones, estar en armonía con el Señor. Porque si yo estoy pidiendo por cualquier motivo y yo tengo pecado oculto, primero debo eliminar ese pecado oculto para que el Señor pueda obrar en mi corazón. Dice, de modo que puedan recibir las bendiciones que han demandado. Noten, si nosotros cumplimos estamos en armonía con las peticiones que hemos realizado, Él puede darnos sus bendiciones. Pero a veces no cumplimos lo que el Señor nos pide, no estamos en armonía con su palabra y por eso no puede abrir las ventanas del cielo y vaciar sus bendiciones hacia nosotros. Dice que no se debilite su fe, porque las bendiciones que se reciben son proporcionales a la fe que se ejerce. Mucha fe, mucho nos va a dar el Señor. Poca fe, poco es lo que vamos a recibir. Conforme a vuestra fe, os sea hecho, dice. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Dice más adelante, interesante el capítulo de hoy, cómo conecta la oración y la fe. Dice, la oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas, lo que estaba mencionando recién. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiere tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice. Más adelante dice, las oraciones privadas sustentan la vida del alma. Y es el subtítulo. Más abajo dice, vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregarle toda la vida. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es esencial porque es la vida del alma. Noten, qué esencial es la oración, porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público, tienen su lugar, dice, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Qué importante es la oración en privado, la que hacemos cuando estamos solos. Esa oración siempre tiene que estar presente. Y esa es la oración que debemos hacer 3 veces al día, la que hacía Daniel, a la mañana, al mediodía y antes de ir a dormirnos. Es esencial, y no solamente 3 veces, como mínimo. Debemos estar continuamente en comunión con Dios. Dice más adelante, si pedís con fe, recibiréis, pero debéis velar en oración, dice. Velar, orar, trabajar, debe ser vuestra consigna. Noten, nosotros debemos velar, orar, trabajar para que podamos recibir lo que queremos. Muchos solamente se dedican a orar y con eso es suficiente, pero acá dice que debemos trabajar, debemos velar. Noten también cómo está íntimamente relacionado la fe con el trabajo. Yo voy a orar, pero también yo voy a orar. Noten que Jesús se pasaba noches enteras orando, pero se pasaba todo el día trabajando. Cristo, ¿se acuerdan la historia de la barca? Dice que estaba agotado porque se la pasó todo el día predicando, sanando enfermos. Y cuando llegó el momento de acostarse, se desplomó. Pero él oraba y trabajaba. Sigamos.
Miren lo que dice acá, una amonestación interesante. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración y sobre toda la oración secreta. La descuidan demasiado. Muchos no ejercitan la fe que es su privilegio y deber ejercitar. A menudo aguardan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede dar. El sentimiento de por sí no es fe. Son dos cosas distintas. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de ser dados a Dios. La gracia de Dios lleva al alma por el canal de la fe, que está en nuestro poder ejercitar. Noten, nuestra fe debe ser ejercitada. Perdón. Nuestra fe debe ser ejercitada. Si nosotros queremos tener músculos espirituales grandes, ¿qué debemos hacer? Ejercitar nuestra fe. Un físico-culturista, ¿qué hace para tener músculos grandes? ¿Toma una pastilla nada más? Bueno, algunos hacen trampa con eso, pero si quieren tener músculos reales, tienen que ejercitar sus músculos continuamente para que puedan crecer. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Nosotros necesitamos, y lo está diciendo la autora, ejercitar nuestra fe para poder ser grandes espiritualmente hablando. Sigue diciendo más abajo, ya estamos terminando. Miren lo que dice, un subtítulo, cortito la cita, dice, el remedio para el desánimo es la fe, la oración y el trabajo. Miren lo que dice, para todos los que estén desanimados, no hay sino un remedio, fe, oración y trabajo. Noten, ese remedio está compuesto por tres partes, fe, oración y trabajo, tres cosas, lo que estamos mencionando hoy. Debo confiar, pero también debo orar, pedirle al Señor, pero también debo trabajar. Ese es el remedio para el que está desanimado espiritualmente. Si estoy desanimado, ¿qué debo hacer? Orar, orar y orar. Y algunos pueden decir, pero estoy desanimado y no tengo ganas de orar. Bueno, hay que pedirle al Señor, a través de la oración, que me cambie ese sentimiento, pero al mismo tiempo tengo que salir a trabajar. ¿Y saben lo que va a pasar? Si yo estoy desanimado y voy a visitar a alguien, bueno, ahora no lo podemos hacer por la cuarentena, pero cuando volvamos a la normalidad, esperemos que sea pronto, si nosotros estamos desanimados y vamos a visitar a alguien que ha perdido a un ser querido o que le ha ocurrido un accidente y está postrado en cama, el que va a salir fortalecido no solamente va a ser esa persona porque ha recibido mi visita, sino que yo, porque me voy a dar cuenta que esa persona fue, como se diría, yo le pude levantar el ánimo y los dos salimos con el ánimo fortalecido, sobre todo el que estaba desanimado. Por eso es tan importante trabajar, visitar, llamarle por teléfono a alguien que está mal. Noten, fe, oración y trabajo. Ese es el remedio para el desánimo. Dice, orad mucho, continuamente. Más abajo dice, la oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la misma forma, pero el objetivo mismo que esperamos. Noten, muchas personas dicen, bueno, yo le pedí al Señor que sea esto, esto y esto, pero resulta que el Señor me contesta de otra forma. No debemos, dice, tener una fórmula, por así decirlo, que yo le voy a pedir y el Señor me va a cumplir tal cual como yo digo. Dice, es presunción suponer que siempre será contestado en la misma forma. Dios tiene muchos caminos para poder contestar nuestra oración. Pero lo importante acá es orar con fe. Orar y confiar en el Señor. Porque dice que ni una oración con fe se pierde. Última cita. Es únicamente por Cristo como es limitado el poder de Satanás. Esta es
una verdad portentosa que todos debieran entender. Satanás está ocupado en todo momento, yendo de aquí para allá en la tierra, buscando a quien devorar. Pero la ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. Y cierra justamente con el texto que comenzamos hoy. Tomad, pues, hermanos, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Que podamos hoy tomar la determinación de orar más, de fortalecer nuestra fe, de confiar más en el Señor, pero al mismo tiempo de confiar y poder enfrentarnos a través del escudo que es la fe, los dardos del enemigo, pero orando en todo tiempo. Les espero la semana que viene con el capítulo número 7, que tiene por título La oración y la obediencia.